Bienvenidas y bienvenidos al quinto encuentro del ciclo de Salud y Derecho organizado conjuntamente por la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y el O'Neill Institute de la Universidad de Georgetown. La primera serie de webinars de este ciclo se enfoca en las respuestas legales ante el coronavirus y en este marco el webinar de hoy, en el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, discutirá cuestiones de género y derechos de las mujeres en el contexto de coronavirus. En particular, nuestras panelistas abordarán algunas de las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta la pandemia del coronavirus de forma desproporcional y diferente a hombres y a mujeres? ¿Qué riesgos y tendencias estamos viendo en diferentes países? ¿Qué significa esto para las mujeres ahora y en el futuro? ¿Y qué pueden hacer los gobiernos como parte de la respuesta inmediata y a más largo plazo para lograr una respuesta que sea respetuosa de los derechos de todos y que garantice la igualdad de género? Les recordamos a nuestra audiencia que pueden utilizar la función de preguntas y respuestas en el margen inferior de sus pantallas para enviar sus consultas y comentarios a las panelistas. Al finalizar las tres presentaciones de nuestras panelistas, abriremos el espacio para que las panelistas puedan contestar estas preguntas. Con esto paso a presentar a nuestra primera panelista del día de hoy, Celeste Braga Beatove. Celeste es abogada, asesora y consultora en pedagogía y comunicación legal. En el pasado se desempeñó como directora ejecutiva de Innocence Project Argentina. Desde el 2015 se desempeña como asesora en la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También, desde el 2018, es investigadora asociada de CIPEC y es además profesora de Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y de Ética Profesional en la Universidad de Palermo. Celeste, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los participantes que nos están acompañando. Bueno, el objetivo, digamos, de mi presentación es un poco presentar los temas que han ido surgiendo en torno a las cuestiones de género y COVID. Y en este sentido creo que el contexto de la pandemia ha arrojado luz sobre distintas cuestiones que las mujeres venimos poniendo sobre la mesa hace mucho tiempo, pero creo que hoy se ven como con resaltador, ¿no? Se ven aún más. Una de las agendas de trabajo históricas y que hoy también se ven con mucha, digamos, con mucha mayor visibilidad, es la agenda de violencia, ¿no? Creo que es la que más ha aparecido en los medios y sobre la que más se ha enfocado posiblemente las distintas administraciones o los distintos gobiernos, tanto nacional como provincial. El contexto de pandemia o el contexto de, en realidad, aislamiento social obligatorio hace que tengamos que convivir las 24 horas del día quizás con las personas con las que tenemos nuestras vidas privadas y demás, y eso potencia, digamos, no es lo mismo tener momentos de dispersión o de trabajo fuera de la casa que estar 24 horas en un mismo contexto conviviendo, y aparentemente esto bueno, hay datos, no es aparentemente, hay datos que muestran que esto ha potenciado las situaciones de violencia doméstica o de violencia contra las mujeres. Una segunda agenda es la agenda de salud sexual y reproductiva, a la que creo Rebeca se va a referir luego. En este sentido también, digamos, el contexto de aislamiento tiene impacto sobre el acceso a, por un lado, los derechos sexuales y reproductivos, con esto me refiero a acceso a anticonceptivos, a interrupción legal del embarazo, etcétera, pero también tiene algún impacto en el tipo de tratamiento o en el tipo de asistencia a la salud en personas gestantes, ¿no? Entonces ahí hay toda otra agenda de trabajo que podemos explorar y que es tradicionalmente una agenda de trabajo en temas de género y que hoy también hace falta, creo, arrojar alguna luz. Por ejemplo, en la Argentina, algunas de las regulaciones que han salido, por lo menos desde el Ministerio de Salud de la Nación, tiene que ver con personas gestantes, no así con cómo se debe tratar, por ejemplo, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Sí hay guías en provincia de Buenos Aires y demás, pero al menos en Nación yo no lo he visto. Entonces ahí hay una agenda que no tiene tanta visibilidad y sobre la que deberíamos hablar también. Un tercer tema que me parece clave tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Aparentemente
todas las tareas esenciales o todo eso que debe estar hecho para que podamos hacer otras cosas en nuestras vidas, como son las tareas no solo en el hogar, sino también en el sector salud, de cuidados, suelen ser abordadas por mujeres y suelen tener además poco reconocimiento económico, cuando no nulo, ¿no? Las tareas de cuidado doméstico en general tienen cero reconocimiento económico, y en contexto de pandemia esto impacta especialmente en las mujeres que tradicionalmente son quienes se ocupan de ese trabajo, y en contextos de normalidad, en ocasiones, si tienen la posibilidad económica de hacerlo, suelen depositar esa responsabilidad en otras mujeres que lo hacen por ellas, ¿no? Entonces el contexto de pandemia también pone sobre la mesa la enorme carga y la enorme responsabilidad que suponen esas tareas, el tiempo y el desgaste físico y emocional también, ¿no? Entonces esto impacta directamente en las mujeres de una manera esencial, y me parece que es clave que desde el derecho empecemos a ver el valor que tienen esas tareas esenciales, ¿no? Que en general tendemos a menos valorarlas. Entonces, por un lado tenemos ahí un problema de distribución del trabajo doméstico, también en términos de, en el sector salud, digamos, las tareas de cuidado son primordialmente llevadas adelante por mujeres, y esto los pone en la primera línea de trabajo directamente, digamos, frente al virus, y esto también requiere de medidas legales y de protección respecto de esas trabajadoras, que también suelen tener sueldos bastante más reducidos que los varones en las mismas tareas en el sector salud. Y finalmente, digamos, esta desigual distribución del trabajo doméstico también tiene su impacto en las demás actividades productivas que llevamos adelante las mujeres, pero no solo eso, sino también en el mercado laboral. Todos sabemos que las mujeres también suelen formar parte o están sobre representadas en el trabajo informal, y la pandemia, como ustedes saben, ha generado allí un impacto tremendo, que es que suelen ser personas sin ningún tipo de protección laboral, ¿no? Entonces ahí hay otra agenda para mirar, que es la agenda de derechos, quizás podríamos llamarle laborales, que engloba no solo las tareas de cuidado y la distribución del trabajo doméstico, sino también a las trabajadoras en el sector de la salud, y asimismo a las demás actividades laborales que se ven impactadas a partir de este aislamiento obligatorio. Y por último, quisiera hacer foco en otra agenda, una cuarta agenda, que es, y esto lo vemos, digamos, creo todos los días en las noticias y demás, es la falta de participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, ¿no? En los lugares donde se están tomando las decisiones políticas vinculadas a la pandemia. Hoy tenemos un ministerio de género, diversidad, mujeres, etcétera, que supongo que debe estar haciendo sus primeros esfuerzos, pero me parece importante remarcar que, dado el impacto enorme que tiene la pandemia, especialmente en las cuestiones de género, en las mujeres, la falta de presencia de nuestros intereses en los contextos de tomas de decisiones es especialmente visible y es especialmente preocupante. Y bueno, y en ese contexto también me parece que es muy importante que empecemos a también exigir a quienes están tomando decisiones la producción de datos, ¿no? No tenemos todavía muchos datos sobre qué es lo que está pasando en estos diferentes frentes. Bueno, entonces diría que esos son como los 4 grandes temas: violencia, salud sexual y reproductiva, la agenda vinculada al trabajo, y por último la agenda de participación en los procesos de toma de decisiones o en la política, digamos, para empezar. Muchas gracias, Celeste. Pasamos entonces a la siguiente oradora panelista, Rebecca Reingold. Rebecca es abogada y asociada senior del O'Neill Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. El trabajo de Rebecca en el ámbito de salud y derechos se centra principalmente en salud y derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y la violencia contra las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Rebecca, tenés la palabra. Gracias, Andy. Primero que nada, quiero agradecer a mis colegas de O'Neill y también nuestros colegas de DITELA por la invitación. Es realmente un placer tener la oportunidad de participar en este espacio.
Hoy hablaré del acceso a la salud reproductiva en los Estados Unidos en el contexto de la pandemia de COVID, enfocando en el acceso a los siguientes servicios puntuales: la interrupción del embarazo, la atención de la salud materna y la anticoncepción. Bueno, en los Estados Unidos, los estados han tomado distintos enfoques para el acceso al aborto, desde la promulgación de restricciones adicionales hasta la protección explícita del acceso a este servicio. En casi un cuarto de los estados han tomado acciones para efectivamente bloquear acceso al aborto por la duración de la pandemia. Y lo han hecho en la siguiente manera. Todos los estados han declarado a través de decretos ejecutivos estados de emergencia de salud pública para mitigar la propagación de la COVID. Estas declaraciones han aplazado o cancelado la práctica de cirugías o procedimientos electivos o no esenciales para aumentar la disponibilidad del equipo de protección personal y otros suministros médicos escasos. Algunos han definido el aborto como un servicio electivo o no esencial bajo estas declaraciones, resultando en una prohibición del aborto en la gran mayoría de los casos. Aunque la mayoría de las restricciones aplican solamente a los abortos quirúrgicos, algunos también aplican a los abortos con medicamentos. Estas acciones contravienen directamente las recomendaciones de distintas organizaciones nacionales, así como órganos internacionales. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Asociación Médica de los Estados Unidos han emitido declaraciones que definen el aborto como un servicio de salud urgente y un componente esencial de salud integral. Y dicen que una demora en el acceso al aborto, aún un par de días, puede aumentar los riesgos o incluso hacerlo completamente inaccesible. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud clasifica el aborto como esencial para los derechos y la salud de las mujeres, incluido durante la pandemia. Bueno, la implementación de esas restricciones podrían tener consecuencias severas para la salud y la vida de las mujeres en los Estados Unidos porque han salido en los estados que ya tienen otras restricciones al aborto. Todos los estados que han adoptado estas restricciones ya tienen límites de la edad gestacional más estrictos que los plazos de la ley federal y la mayoría exigen periodos de espera de 24 a 72 horas. En esos contextos, las restricciones al aborto relacionadas con la COVID-19 resultarían en la necesidad de esperar más tiempo, viajar distancias más largas, gastar más dinero y enfrentar riesgos sanitarios adicionales para acceder a un aborto seguro y legal. Sin embargo, en casi todos esos estados, las restricciones no se encuentran en vigencia. En 4 estados hay órdenes judiciales bloqueando las restricciones y en 5 estados se han levantado, creo que es un poco más ahora, creo que son 7 estados donde se han levantado las restricciones a través de una resolución fuera de las cortes, la adopción de otro decreto ejecutivo u otra acción por el gobernador. En un estado, Arkansas, todavía hay una restricción que se encuentra en vigencia. Bueno, en otros estados han tomado la iniciativa para reconocer los abortos como servicios de salud esenciales en el contexto de la pandemia. Más o menos un cuarto de los estados han adoptado decretos ejecutivos con protecciones explícitas a la prestación de servicios de aborto en el contexto de la pandemia. Y estos decretos también han incluido a los anticonceptivos y pruebas y tratamientos para las infecciones de transmisión sexual como servicios de salud esenciales. Quería tocar muy brevemente sobre el tema del uso de la telemedicina en los Estados Unidos para la prestación de los abortos. Lamentablemente, hay 2 barreras importantes al uso de la telemedicina para este objetivo. Primero, a nivel federal,
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos requiere que la mifepristona esté dispensada en una clínica o hospital, obstaculizando acceso a través de la telemedicina, y que también esté dispensado por profesionales de salud con una certificación especial. Ayer, de hecho, el ACLU presentó una demanda contra la primera política de la administración, es decir, el requerimiento de dispensar el medicamento en una clínica o hospital. Segunda, a nivel estatal, hay una serie de regulaciones que obstaculizan el uso de telemedicina para los abortos con medicamentos. En la gran mayoría de los estados, solo los médicos pueden entregar estos medicamentos a sus pacientes. En algunos estados, los profesionales de salud tienen que estar en la misma sala que la paciente para entregar estos medicamentos. Y también hay otros requisitos de asesoría en persona, de licencias especiales para los profesionales de salud en otros estados, así como limitaciones relativas a la cobertura de seguro en este contexto. Bueno, pasando a la atención a la salud materna. Aunque mujeres embarazadas y posparto no parecen correr el riesgo de sufrir consecuencias graves de la COVID, la pandemia puede tener un impacto grave en la salud de estas poblaciones en los Estados Unidos. Como lo hemos visto en otros países, mientras que la COVID abruma los hospitales, la salud materna sufre mientras desvían los recursos a los esfuerzos para prevenir la propagación de y tratar la enfermedad. Algunas consecuencias son mayores dificultades para monitorear los embarazos de alto riesgo cuando la atención prenatal se convierte en un servicio virtual, que mujeres son disuadidas de buscar atención en persona y de partir en hospitales debido a los temores de contraer la COVID-19. Limitaciones en la presencia de acompañantes durante el parto, la cual tiene comprobados beneficios para la salud de las mujeres embarazadas, y también menos fondos disponibles para atención de salud materna en los próximos años, particularmente afuera de las ciudades grandes, mientras los fondos siguen siendo divergidos para cuidado intensivo, enfermedades infecciosas y el desarrollo de vacunas. Es más, las consecuencias de la pandemia para la salud materna afectan de manera desproporcionada a algunas mujeres en los Estados Unidos, que ya sufren mayores tasas de mortalidad y morbilidad materna. Aún antes de la pandemia, los Estados Unidos ya tenía una crisis de salud pública en curso y prolongado de mortalidad y morbilidad materna entre las mujeres afroamericanas. Además, mujeres afroamericanas ya tienen mayor probabilidad de sufrir de las condiciones de salud preexistentes como hipertensión, que las ponen en riesgo elevado para complicaciones del embarazo y de la COVID. Dadas las limitaciones impuestas en los hospitales sobrecargados que sirven estas poblaciones y el impacto desproporcionado de la COVID en estas poblaciones, la pandemia puede agravar la actual crisis de salud materna. Bueno, para terminar voy a hablar brevemente sobre acceso a los insumos de anticoncepción. Mientras el impacto de la COVID-19 en el embarazo y en particular en la salud del feto no se sabe todavía, mayor preocupación puede llevar a las mujeres a retrasar el embarazo, haciendo aún más importante el acceso a la anticoncepción durante la pandemia. El autoaislamiento también ha aumentado la necesidad de la anticoncepción durante la pandemia, dado las tasas elevadas de violencia de género experimentada por las mujeres en este contexto. En los Estados Unidos, la ley que tenemos, the Affordable Care Act, requiere la cobertura de la anticoncepción aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Sin embargo, los aseguradores solo deben cubrir los anticonceptivos con receta médica
Y para muchas mujeres ha sido bien difícil conseguir citas con médicos durante la pandemia. Enfoques que minimizan esta barrera están en vigencia en pocos estados. Solo 18 estados requieren que los aseguradores cubren una provisión de anticonceptivos por 12 meses. Solo 6 requieren que los aseguradores cubren anticonceptivos sin receta con el mismo reparto de costos usados para anticonceptivos con receta, y solo 10 permiten que los farmacéuticos recetar anticonceptivos, autorizando acceso sin receta. Bueno, para concluir, solo quería decir que obviamente hay bastante evidencia de que las necesidades únicas de las mujeres relacionadas con su salud reproductiva no están siendo atendidas en el contexto de la pandemia, como es el caso en muchos otros países, lamentablemente. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Es muy interesante escuchar el ejemplo de Estados Unidos porque sabemos muy bien que muchos de los países de Latinoamérica a veces replican lo que hace el gobierno estadounidense, y en muchos casos, en lo que respecta en particular a derechos sexuales y reproductivos, esas no son las mejores prácticas. Así que bueno, muchas gracias por tu presentación. Pasamos a la siguiente panelista, Natalia Gerardi. Natalia es abogada y docente universitaria, y actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia de Género, ELA. Sus principales áreas de interés son el acceso a la justicia, trabajo y las políticas de conciliación entre trabajo productivo y familia, violencia contra las mujeres y participación de las mujeres en la democracia. Natalia, tenés la palabra. Gracias, Andy, gracias por la invitación, y a todas las personas que están participando por el interés. Celeste dio un panorama general de cuáles son como los grandes temas, por lo menos 4 grandes abordajes que podemos hacer para pensar el género, el derecho y las consecuencias de la pandemia. Y Rebeca se enfocó en uno de los temas, que son los derechos sexuales y reproductivos. Podría empezar por decir algo poquito sobre eso respecto de Argentina y expresarme un poco más sobre las otras áreas que mencionó Celeste. La definición de los derechos sexuales y reproductivos como servicios esenciales se aplicó en la Argentina, se aplica porque es una definición de la OMS, y fue adoptada en algunos instrumentos más explícitos, como algunos protocolos de atención, como mencionó Celeste, adoptados por ministerios de salud provinciales, como fue el caso de la provincia de Buenos Aires, y también por herramientas o instrumentos de difusión general, como hizo el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Nación, en conjunto con el Plan ENIA, que es el Plan para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que está también bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación en su coordinación interministerial. Se desarrollaron una serie de piezas de comunicación general destinadas al público general para fortalecer el conocimiento de que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos son derechos esenciales, y por lo tanto fortalecer la demanda. No solamente se trata de fortalecer y gestionar la disponibilidad de la oferta de esos servicios, que por supuesto es una responsabilidad de la gestión de los servicios públicos de salud municipales, provinciales y supervisados a nivel nacional, sino que además necesitamos que las mujeres, las niñas, adolescentes, las personas en ejercicio de sus derechos reproductivos fortalezcan la demanda. Por supuesto, en una convicción que también tiene que ser en un conocimiento y respeto de esos derechos, que tiene que ser conocido y respetado por los otros ministerios, sobre todo las fuerzas de seguridad, que son muchas veces las que imponen restricciones de hecho, donde no hay restricciones de derecho, porque no ha habido restricciones jurídicas al ejercicio de esos derechos. Suceden muchas veces las barreras materiales en el acceso efectivo a esos servicios, y eso es lo que hemos comprobado en muchos casos, lamentablemente, a lo largo de nuestro país. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos en Argentina son derechos esenciales. Se han tomado algunas medidas para fortalecer esa necesidad de garantizar la accesibilidad, porque como bien decía Rebeca, las consecuencias de la violación de esos derechos como esenciales las vamos a ver
actualmente y en el mediano y largo plazo, en la interrupción de la anticoncepción, en la imposibilidad de responder frente a la violencia sexual, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos forzados, ¿no? La inaccesibilidad del aborto en los casos en los que son legales. Quiero decir, esas consecuencias que viven hoy en su cuerpo las personas van a verse también a lo largo de los próximos meses y años, y eso es muy grave y eso es lo que hay que prevenir. Ahora, una de las principales consecuencias a las que mayor visibilidad se le está dando, como mencionaba Celeste, es el impacto de las violencias. Yo diría que hay dos grandes consecuencias que ella mencionaba bien. Una es el impacto de las violencias, que también tiene un vínculo con la sobrecarga de el trabajo de cuidado, sumado a las condiciones en que se genera, en que se produce y se gestiona el trabajo de cuidado en combinación con la enorme fragilidad de la inserción laboral de las mujeres. Entonces, las mujeres tenemos en general en Argentina peores condiciones de inserción laboral, en mayor proporción precaria, de tiempo parcial, desprotegida, de trabajos informales, y además en la primera línea de respuesta, en la enfermería, muchos de los trabajos esenciales, las cajeras de supermercados, los repositores en supermercados o comercios de cercanía, y eso expone a las mujeres primero más al contagio y después a mayores condiciones de vulnerabilidad en sus derechos laborales. Entonces, las mujeres que tienen, en cualquiera de las dos situaciones, además la sobrecarga del trabajo no remunerado de cuidados al interior del hogar, encuentran enormes tensiones para gestionar toda esa demanda simultánea. Desde ELA trabajamos junto con UNICEF en algunos materiales para abordar esas tensiones que genera la falta de infraestructura de cuidado. También se da acá una paradoja, ¿no? Las feministas, el movimiento de mujeres y la academia venimos hace años tratando de instalar la centralidad del trabajo de cuidados, ¿no? El cuidado es ese conjunto de acciones materiales e inmateriales, simbólicas, emocionales, de atención de la vida, de las necesidades cotidianas de las personas. El trabajo de cuidado es lo que hace que el mundo funcione, y vaya si lo vemos hoy en día. Es lo que hace que las personas se alimenten, se eduquen, se higienicen, descansen, vivan y se reproduzca la sociedad para seguir produciendo, para seguir aportando al sistema capitalista. Entonces, todo eso que descansa mayormente sobre las manos invisibles del trabajo de cuidado cotidiano y rutinario, principalmente de las mujeres, se sostiene también sobre la base de tres grandes pilares: el tiempo para cuidar, la infraestructura para el cuidado y el dinero para cuidar. El tiempo para cuidar es lo que está hoy en jaque, ¿no? Porque tenemos la suma de los tiempos en un único espacio, sin solución de continuidad. Todo sucede en el mismo lugar actualmente, para la gran mayoría de las familias que estamos en situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. En Argentina y en muchos países de la región, en condiciones todavía más estrictas que la Argentina. Y esa tensión de tiempo se ve con toda contundencia ante la ausencia de la infraestructura para el cuidado, los servicios de cuidado, que es lo que se ha interrumpido como consecuencia de el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se han cerrado los centros de cuidado infantil, los jardines, las escuelas, se han discontinuado la disponibilidad de servicios para el cuidado privados dentro del hogar. Bueno, todo eso que son estrategias e infraestructura a los que recurrimos las familias con responsabilidades de cuidado para descargar parte de la demanda de cuidado. Todo eso está interrumpido. Y eso otra vez sobrecarga a las familias, y dentro de las familias sobrecarga a las mujeres. Y el último gran pilar de las políticas de cuidado es el dinero para cuidar. Y el dinero es lo que está también en condiciones de gran dificultad por la situación laboral de las mujeres, la desprotección, el trabajo informal, los salarios discontinuados, los ingresos discontinuados aún para personas cuentapropistas o profesionales o emprendedoras e independientes,
que han visto enormemente restringido su acceso a los ingresos. Y eso es lo que las transferencias de ingresos del Estado en Argentina a través del IFE y de otros mecanismos que se han implementado o reforzado tratan de paliar. Toda esta situación claramente genera enormes tensiones. Y me quedan 3 minutos, ¿a vos te parece, Andy? Entonces, algunos datos. UNICEF hizo una encuesta que estaba en marcha, y por eso tenía la muestra abierta, sobre 2.600 y pico de hogares, que representa 6 millones de hogares de la Argentina, donde viven 28 millones de personas, y ahí quedó claro que 2,5% de las personas que respondieron manifestaron haber vivido situaciones de agresión adentro de las familias, probablemente exacerbadas por todas estas tensiones que mencionaba, de los condimentos que mencionaba antes. Ahora, ¿cuántas de esas personas piden ayuda? Bueno, el 86% de esas personas dijo no haber tomado ninguna medida sobre esa mayor carga de violencia que manifestaba haber vivido dentro de la familia. Ahora, si miramos otro tipo de datos, que son los registros administrativos del número 144, que es el número de emergencias disponible a nivel nacional en la Argentina, ahí sabemos que recibieron desde el inicio del aislamiento, el 20 de marzo hasta el 30 de abril, 14.188 llamadas, que es un 39% más de las llamadas que recibían por el mismo periodo. O sea, el promedio de llamadas es 346 contra 271, que era la media antes del aislamiento. Esa mayor cantidad de llamadas, sin embargo, para situaciones de violencia psicológica, física y económica, no se traduce en una mayor cantidad de denuncias judiciales. Entonces, el Poder Judicial, que está de feria, pero disponible supuestamente para temas de emergencia, y la violencia contra las mujeres es uno de los temas de emergencia, para lo cual, por ejemplo, han tomado medidas como la de prorrogar las medidas cautelares automáticamente. Sin embargo, no están recibiendo denuncias, porque las mujeres no están denunciando, y no están denunciando por un montón de obstáculos materiales, además de los subjetivos de acceso a la justicia. Sobre eso, si quieren, podemos hablar un poco más en las preguntas, porque hay algunas indagaciones que hicimos con organizaciones de sociedad civil sobre qué medidas creen que hay que tomar o cuáles son los obstáculos que están dificultando ese acceso a la justicia en un momento de tanta tensión en la que todos los delitos han bajado en Argentina, menos los femicidios. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Uy, justito, me sonó la alarma en este momento. Justo a tiempo. Ahora abrimos el espacio para contestar las preguntas que han llegado de la audiencia. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en la función de preguntas y respuestas en el margen inferior de la pantalla. Quisiera iniciar con una pregunta para Celeste, dirigida a, básicamente, qué podrían hacer los gobiernos en este contexto para asegurar una mayor igualdad de género y para abordar todas las cuestiones que fueron enunciadas en las presentaciones en el contexto actual, pero también pensando en un escenario post-pandemia, en el cual nos vamos a enfrentar a diferentes desafíos, principalmente económicos en muchos casos, y cómo esto tiene un impacto o debería tener un impacto en la forma en que los gobiernos estructuran sus respuestas y sus políticas públicas en el escenario post-pandémico. Celeste, no sé si... Ahí está, perdón, estás muteada. Bueno, gracias por la pregunta, qué desafío. Creo que algunas pistas para delinear cómo pensar una respuesta, digamos. No tengo una respuesta a tu pregunta clara, digamos. Creo que hay que pensarlo y que hay que pensarlo colectivamente, pero creo que algunas pistas dieron mis copanelistas. Natalia decía, bueno, el tipo de trabajo que hacemos las mujeres en general, o que está depositado en las mujeres en general en sociedad, es ese trabajo esencial que nos permite hacer todo lo demás. Y ese trabajo esencial parece invisible. Ella decía, son como manos invisibles que hacen esto todos los días y que posibilitan que todo lo demás se haga, ¿no? Y ahí me parece que hay una pista, que es, y de hecho la pista siguió con la data que nos trajo Natalia, ¿no? Me parece que un camino es primero generar conciencia, digamos, y para generar conciencia necesitamos datos ciertos sobre cuál es la situación
las mujeres en todas estas agendas que mencionábamos al inicio, con data empírica cierta, ¿no? Esa es una primera medida que uno podría, que podríamos empezar a tomarnos en serio para dejar de invisibilizar la situación de las mujeres en nuestro país. Y una segunda cuestión que para mí es clave es generar las condiciones para incluirnos en los procesos de decisiones, ¿no? De tomas de decisiones políticas, y generarlas en serio, ¿no? Digamos, del hecho de tener data, eso no quiere decir que uno sea capaz de tener la perspectiva que tienen las mujeres respecto de la vida y respecto de esas tareas que están haciendo cotidianamente. Y me parece que sus voces tienen que estar representadas en primera persona. No pueden seguir siendo voces que suenan por algún lugar, o cuya data empírica hay que producirla a través de organizaciones sociales, porque si no la data nunca llega y nunca hay tiempo, porque siempre hay otras prioridades, etc., ¿no? Entonces me parece que visibilizar estas cuestiones produciendo data de manera seria y hacerlo desde el Estado, digamos, e incluirnos con voz en primera persona, creo que son dos cosas que podrían ser un buen start point, ¿no? Un buen comienzo. Totalmente, totalmente. La segunda pregunta que ha surgido también de la audiencia va dirigida a Rebeca. Son dos preguntas en realidad. La primera es más aclaratoria, en el sentido de si pudieras contar un poco acerca de el marco de la protección de derechos reproductivos y salud reproductiva en Estados Unidos en un escenario pre-pandemia, y cómo esto se ha visto modificado hoy en día. Entiendo que también la regulación, al ser un país federal en Estados Unidos, depende de los estados, y en ese sentido podría ser replicado al federalismo argentino. Y la segunda pregunta es si pudieras profundizar un poco más en lo que respecta a la telemedicina. Sé que es un tema que se está empezando a discutir en Argentina también, ya está implementado en algunos casos, pero cómo esto también podría profundizar inequidades en el sentido de que no todas las personas tienen acceso de pronto a un teléfono, un celular, como para, o una computadora o internet, como para acceder a estos servicios si se implementara o se profundizara la idea de avanzar por la telemedicina. Bueno, gracias, Andy, y gracias a la audiencia por la pregunta. Creo que muchas de las barreras que las mujeres están enfrentando ahora para hacer servicios de salud reproductiva ya existían. Es más que la COVID ha exacerbado esas barreras. Como vivimos en un país federal, el acceso depende mucho de las leyes de cada estado, porque hay una diferencia muy notable dentro de los estados que quieren proactivamente proteger acceso en tiempos normales y también durante la pandemia, y los que quieren restringir acceso hasta el punto que la Constitución los deja. Entonces, en muchos estados, con respecto al tema del aborto, ya existen un montón de restricciones al servicio. Restricciones que tienen que ver con periodos de espera, con regulación de prestadores, regulación de métodos de aborto. Hay una lista enorme. Y es muy común que en ciertos estados hay distintas restricciones en vigencia al mismo tiempo que afecta la habilidad de cada mujer de acceder a esos servicios en su estado. Y estos estados están en general en el sur y el centro del país. Y también las barreras que existen en el contexto de salud materna y también acceso a anticoncepción ya existen y afectan el acceso a esos servicios en tiempos normales para las mujeres de los Estados Unidos. Creo que parte de esa pregunta tenía que ver también con los impactos en ciertas poblaciones. Y lo que tenemos es una diferencia muy grande entre
la gente con recursos y sin recursos, la gente blanca y la gente afroamericana, indígena, de zonas rurales, inmigrantes, etc. Son esas personas que tienen la mayor dificultad para acceder a esos servicios durante tiempos normales y también durante esa pandemia. Para hablar un poquito sobre el tema de la telemedicina, que para mí es muy interesante en este contexto porque es algo que los estados han tratado de regular de una manera diferente para aborto que otros servicios de salud, que es algo que vemos de distintas perspectivas dentro de la regulación del aborto en los Estados Unidos. Es que nunca hemos visto cómo van a abordar estas leyes las cortes en los Estados Unidos. Son restricciones que están en vigencia, pero no hay jurisprudencia al respecto. Y va a ser muy interesante porque hay un montón de evidencia científica que muestra que no solamente los médicos pueden prestar servicios de aborto con medicamentos usando telemedicina, también otros profesionales, aunque hay regulaciones en la mayoría de estados prohibiendo la prestación de esos servicios por profesionales que no son médicos en los Estados Unidos. Creo que hay un montón de recursos interesantes que están saliendo en los Estados Unidos, organizados por distintos grupos de ONGs, para abordar ese tema en el contexto de la pandemia, y la esperanza es que esos trabajos pueden generar un cambio que puede cambiar las políticas para ahora, pero también para después de la pandemia, que puede cambiar cómo regulamos la telemedicina en los Estados Unidos. Y si podemos llegar a un punto como el Reino Unido, que ya cambió un poco su política al respecto, tal vez puede quedar como algo más fijo en el futuro también. Perfecto, perfecto. Las últimas preguntas, hay varias que quisiera hacerte, Natalia, a ver si podemos responderlas. La primera es si podés profundizar un poco sobre lo que mencionabas de los obstáculos en el acceso a la justicia, y a propósito de esa pregunta, han llegado una pregunta de Carlos Herrera Bajaflor, de Charlie, sobre las demandas por acceso a la información y demandar por la producción de datos sobre mortalidad materna, y cómo esto está ocurriendo en este contexto, y se relaciona también con otra pregunta más arriba sobre obstetras que se rehúsan, o por ejemplo lo que sucedió en Santiago del Estero, de médicos dilatando la situación de una niña de 12 años embarazada, que surgió ese debate, se dio a conocer en los medios, pero luego no se habló más. Entonces es un poco más general acerca de las barreras que están enfrentando hoy en día y el acceso a la justicia. Dale, con gusto. Muchos datos hay, o sea, lo que mencionaba Celeste sobre, bueno, cómo visibilizar el trabajo invisible de cuidado, la forma, la herramienta estadística que se usa para eso, una de ellas por lo menos es las encuestas de uso del tiempo, que están muy extendidas en la región, y Argentina también tiene encuestas, más de una, dos, hechas en la ciudad de Buenos Aires, también en Rosario, y hay una a nivel nacional del 2013, y hay una norma ahora que va a obligar la generación de esa información. Porque tenemos encuesta de uso del tiempo, sabemos que las mujeres le dedicamos el doble de tiempo al trabajo de cuidado que los varones con idénticas responsabilidades. Frente a las mismas responsabilidades, las mujeres trabajan el doble en el trabajo no remunerado de cuidado. Eso lo que genera es la pobreza de tiempo para dedicarle ese tiempo y esfuerzo al trabajo remunerado, y eso tiene el impacto después en el tipo, forma y continuidad de la inserción laboral. Y ese dato también se complementa con, por ejemplo, la encuesta que hizo UNICEF ahora, que les mencionaba, que también tiene una pregunta vinculada con la distribución de tareas de cuidado al interior del hogar, donde las personas que contestan dan cuenta de que, bueno, ya era despareja antes ese trabajo de cuidado, ahora sigue siendo desparejo un poco mayor para todo el mundo. Varones y mujeres tienen mayor sobrecarga de trabajo de cuidado,
ambos, pero siguen siendo desparejos, y también sigue siendo despareja el tipo de trabajo que hacen. Las mujeres se dedican desde antes y ahora también mucho más a los trabajos rutinarios de limpieza y alimentación, y ahora además de continuidad pedagógica y tareas escolares, y los varones se dedicaban antes y ahora también más tiempo al trabajo afuera, de cuidado afuera del hogar, las compras, por ejemplo. Antes los traslados, ahora solo las compras. Entonces, ese tipo de información es súper valiosa y es la que permite cuantificar el tiempo y cuantificar el valor de ese trabajo no remunerado de cuidados, que en algunos países se complementa con cuentas satélites que le ponen un número a lo que aportan las mujeres de manera no remunerada al Producto Interno Bruto de los países. Preguntaban sobre acceso a la información, por ejemplo, de muerte materna. Eso no hace, digamos, esa información se produce, el Ministerio de Salud produce anualmente las estadísticas de muerte materna. El último dato disponible es del 2018, y creo que me lo leía hoy, pero no voy a... creo que no lo voy a decir porque puedo equivocarme, pero está disponible el dato. El último disponible es el 2018, siempre se publica un año después del año calendario. Ahora, sobre acceso a la justicia y las dificultades de acceso a la justicia, lo que vimos en esa encuesta que hicimos con 48 organizaciones de la sociedad civil de Argentina, con 18 provincias representadas, es que la mayor dificultad que enfrentan las mujeres para salir de sus casas y de tomar la decisión de hacer una denuncia y recurrir al Poder Judicial en busca de espacios de atención y medidas de protección son las barreras materiales, la falta de recursos económicos. La falta de recursos económicos de las mujeres y después también de las propias organizaciones de mujeres para acompañarlas. El 70% de las organizaciones de mujeres que respondieron la encuesta no reciben habitualmente recursos económicos, no reciben aportes financieros de ningún lado. Y sostienen ese trabajo voluntario con sus propios recursos económicos, que son mujeres que ahora ven restringidos sus propios ingresos, entonces tienen más dificultades de acompañar a las mujeres que están en mayores dificultades ahora. Entonces, el primer obstáculo es económico y material. El segundo obstáculo, o uno de los segundos obstáculos, también tiene que ver con la falta de información cierta acerca de la disponibilidad de los servicios del Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial, sabemos nosotras que atiende guardias mínimas. Esa información no es clara, no es disponible y es muy insuficiente. En la enorme dispersión territorial de la Argentina, la incertidumbre, más el costo económico, más la incertidumbre de cómo te va a tratar las fuerzas de seguridad que te encuentre por el camino recorriendo 10, 15, 30, 40 kilómetros hasta el juzgado más cercano. Eso es un obstáculo absolutamente insalvable. Ahora, todas las encuestas decían, en un casi 80% de aprobación, que las medidas que se fueron adoptando desde la declaración del aislamiento eran muy positivamente valoradas, salvo la del barbijo rojo, que se consideró poco apropiada y poco relevante para el contexto de la Argentina. Entonces, lo que vemos en este tema y en casi todos es que todas las desigualdades y los problemas que había antes de la pandemia, por supuesto, no hicieron más que agravarse e hacerse más evidentes en este contexto de gran excepcionalidad que tensiona todos los ámbitos de la vida. Y después, sobre la pregunta de la objeción de conciencia o los obstáculos que ponen algunas profesionales de la salud, que probablemente haya sido la situación del caso de la niña de 12 años que mencionaba también en una de las preguntas. Muchas veces se trata de prácticas obstructivas y de falta de, no es una gran declaración de objeción de conciencia, es simplemente la negativa de brindar información. Hay una obligación activa y fundamental del sistema de salud, del Estado en general, del sistema de salud en particular, de brindar información completa, veraz, no sesgada, y de una manera comprensible para la persona que tenés enfrente, y darle información aún de lo que no te está preguntando. Esa para mí es la principal falla
del sistema de salud. Y en casos de niñas abusadas, que además que son conocidas y han sido conocidas por el sistema de protección de la niñez por años, ese es un enorme problema y deuda de la Argentina. Es gravísimo que hablemos de esos casos solo cuando hay un embarazo forzado. El problema de esa niña empezó hace 10 años, cuando empezó a ser abusada y conocida esa situación, esa niña, por decir, digamos, las niñas en situaciones de abusos sexuales infantiles, que son el 80% producidos adentro del círculo familiar o de gente conocida, son casos conocidos por los sistemas de protección de la infancia y sobre los cuales realmente se actúa mal, poco y tarde. Y si hay mayor cantidad de llamadas en el número 144, que es para atender las situaciones de violencia por razones de género, pero que en el 85% de los casos son situaciones de violencia de parejas o exparejas por las cuales llaman mujeres o jóvenes mujeres. Bueno, no hay llamados por la atención de la violencia y el abuso y el maltrato hacia la niñez. Y esa es una enorme preocupación, siempre agravada en esta situación. Imagínense que las escuelas, las instituciones, los clubes, los espacios de recreación son muchas veces el lugar seguro para la niñez, para niñas, ¿no? Niños, adolescentes. Es ahí donde se descubren las señales del maltrato, del abuso, y que tienen la posibilidad de empezar a brindar una ayuda. Y eso hoy es inaccesible. Entonces, todo lo que estamos hablando de violencias y mujeres, tendremos que empezar a hablar mucho más también en la niñez y la adolescencia. Muchas gracias, Natalia. Celeste, sé que tenías una pregunta para compartir también. Ay, sí. Tengo una pregunta para mis copanelistas. Desde Ditela, con algunas otras organizaciones, tenemos una iniciativa de traducción de información legal al lenguaje más claro y de algún modo, digamos, también posibilitar, digamos, que aquellos grupos que necesitan estar informados respecto de cuáles son sus derechos en el contexto de pandemia puedan estarlo. Y a mí en este punto me preocupa especialmente cuáles son los canales de difusión de la información y cómo podemos mejorar las formas de llegar a las personas que necesitan obtener información, digamos, valiosa para hacer valer sus derechos, ¿no? Y pienso tanto desde el Estado como por fuera del Estado. Entonces, la pregunta que yo tenía es, ¿cómo funciona en Estados Unidos la difusión de los temas de género? Incluso la data empírica, por ejemplo, que acá mencionaba Natalia, yo no la había visto, digamos, cómo circula esa información, ¿no? Mi impresión es que en Argentina eso circula de maneras muy fragmentadas y no es muy fácil acceder a esa información. Entonces, mi pregunta sería un poco para Rebeca, ¿cómo funciona eso en Estados Unidos? ¿Cómo es? Y para Natalia, algunas ideas para ver cómo podemos mejorar eso, o si quizás vos tenés más información que yo no tengo. Bueno, yo creo que una pregunta es cómo sale ese tipo de información del gobierno y cómo sale de otras fuentes. Y aún dentro del gobierno hay diferencias importantes porque nosotros tenemos agencias de salud muy buenas para circular información y circularla de manera muy accesible cuando quieran. Y por ahora estamos con un gobierno ejecutivo que no quieren tocar distintos temas. Han cambiado el lenguaje o han sacado referencias a poblaciones marginalizadas porque para ellos son temas muy complicados y no quieren meterse en esos debates. Entonces, a nivel federal, para estos temas es bien difícil. Y dentro de distintos estados también, porque prefieren no educar a la gente que deben recibir esa información. Dentro de los estados donde hay gobiernos más progresistas, hay oportunidades de trabajar con ellos y creo que en muchos casos tienen equipos de salud
que hacen muy buen trabajo de circular información relevante al respecto al acceso a servicios de salud reproductiva, sexual, etc. Y hay ejemplos de buenas prácticas. Creo que desde nuestra experiencia en O'Neill, una cosa que hemos hecho bastante es trabajar con profesionales de salud, porque en muchos casos no tenemos tantos profesionales de salud que son objetores, y es más un tema de desconocimiento de la ley. Entonces, intentamos publicar en revistas que son para un público más académico médico y explicar distintas barreras en el contexto de salud reproductiva. Por ejemplo, como la prestación de servicios de aborto es tan aislado de otros servicios de salud en los Estados Unidos, muchos médicos no saben cómo es la experiencia de prestar servicios, hacer servicios, y lo que intentamos hacer es explicar que hay esas barreras y hay que generar conciencia dentro de toda esa disciplina y que todos los médicos y otras profesionales de salud tienen un deber de comunicar esta información. Otra cosa que hemos notado, creo que es un signo bueno, es que las distintas revistas y canales de medios sociales están tomando esos temas cada día más. Por ejemplo, creo que los editores de Teen Vogue ahora quieren trabajar temas de justicia social y siempre están publicando sobre el tema de salud sexual y reproductiva, que es algo nuevo porque normalmente los artículos tienen otros enfoques. Entonces creo que hay oportunidades interesantes de trabajar con periodistas jóvenes quien quiere circular este tipo de información. Bueno, creo que en Argentina mucha de esta información circula en el movimiento de mujeres y entre las organizaciones feministas, y uno de los enormes desafíos es salir de ese espacio en el que conversamos entre personas convencidas y llevar eso a otros espacios menos cómodos, más ingratos, mucho más a veces cuestionadores, y lo hacemos, digamos, lo hacemos a través de muchos espacios académicos, sociales, políticos y los medios de comunicación, y obviamente eso es insuficiente, porque puede servir para informar una parte del debate, eso, pero ¿cómo llega a las mujeres? ¿Cómo haces para que llegue a las mujeres? Vos tenés que fortalecer la demanda, o sea, ¿cómo haces para que las niñas, las adolescentes, las mujeres sepan que hay información y hay disponibilidad de métodos anticonceptivos, por ejemplo, que hay situaciones de aborto legal, que podés ir y pedirlo en voz alta en el hospital, Bueno, esa información es la que debe circular con mucha mayor fuerza, y es uno de los grandes objetivos de la educación sexual integral. Uno de los grandes objetivos de la ESI es que esa información se democratice a través del sistema de educación. Por eso es la centralidad de tomarse en serio la ESI, ¿no? No solamente por la prevención del abuso sexual infantil, que también, la prevención, la detección, el acompañamiento, pero mucho antes que eso, para la formación en derechos, la formación en igualdad, la formación en derechos humanos, y que te hace ciudadanía más hábil para después demandar esos recursos. Ahora, hoy lo que sucede es que hay poca circulación de esa información, hay mucho de esto que sucede, que circula entre los grupos de mujeres, las organizaciones de mujeres, las mujeres en los barrios son una enorme y maravillosa fuente de información, ni hablar el movimiento de mujeres que acompaña interrupciones de embarazo, ¿no? Que son a las que se llega a través de la información que comparten las mujeres y el movimiento LGBT, que lo ha hecho de manera pionera hace muchísimos años, ¿no? La información de la línea de las lesbianas y feministas por el derecho al aborto es absolutamente pionera en Argentina y ha sido fundamental. Y eso te muestra la forma en que se va generando la información de abajo hacia arriba. Ahora,
por supuesto que estamos en la necesidad de demandar que también esa información circule de arriba hacia abajo. Y parte de lo que mencionabas vos, Celeste, en tu intervención tiene que ver con eso, o sea, la participación y la voz de las mujeres y diversidades en los lugares de decisión, la mesa de decisión, es fundamental. Y las consecuencias de su falta se ven. Y en él hicimos una nota sobre eso en el primer boletín post pandemia, porque era tan evidente. O sea, siempre digo lo mismo, o sea, ustedes se acuerdan, las clases se suspendieron en Argentina en una comunicación que se dio un domingo a las 8 de la noche, o 7 como temprano, y dijeron, mañana no va a haber clases, y nadie dijo qué hacer con los chicos si vos tenías que ir a trabajar al día siguiente, porque no había aislamiento, simplemente no había clases. ¿Y qué se supone que haces con tus hijos e hijas en edad escolar, a quienes no podés dejar solos, que no podés llevar con tus suegras, madre, padre, porque son las personas que tenés que proteger? Bueno, eso mostró una falta de sensibilidad sobre la demanda y la situación de cuidado, que solamente una persona que nunca tuvo una responsabilidad de cuidado podía haber obviado, que nunca la asumió como prioritaria, ¿no? Bueno, y la pregunta se le hizo al presidente y contestó, mañana lo resolvemos. Esa resolución de mañana fue 6 horas más tarde de la hora que tenía que haber llegado a la fábrica la persona de esa familia, ¿no? Entonces, bueno, la ausencia de esas voces, esos intereses, esa representación, esas trayectorias diversas de mujeres y de otras personas. Las trayectorias diversas son las que enriquecen la pluralidad de voces para generar un debate más informado, más representativo de la diversidad de personas a las que está dirigida después las decisiones. Y eso todavía hace falta. Y todavía la verdad es que lo esperamos y lo seguimos reclamando frente a cada conferencia de prensa en la que el jefe de Estado de la Nación y de las principales fuerzas provincias de la Argentina les escucha todo el país y hablan de cosas muy importantes, pero no hay un solo mensaje sobre la violencia al interior de las familias. Y ese es el momento. O de los servicios esenciales, la atención de la salud frente a otras cosas. Digo, ese es el momento para que los derechos esenciales se pongan realmente sobre la mesa. Bueno, supone en algún momento llegará, porque está llegando mucho más de lo que llegaba antes, no hay duda, seguro. Pero bueno, siempre es bueno ir empujando la barra hacia el horizonte. Y en eso los medios de comunicación son buenas aliadas, y lo han sido en Argentina y en la región, y sabemos eso, por lo menos en los últimos 5 años cada vez más. Mucho de lo que hemos logrado tiene que ver con un movimiento de mujeres y un feminismo y derechos humanos que tiene décadas de trayectoria, de las que aprendimos y con las que crecimos un montón, pero que por supuesto han empujado ahora a la juventud en gran medida gracias a los medios de comunicación, las tecnologías, las redes y demás. Muchas gracias, Natalia, Celeste y Rebeca. A modo de cierre, creo que las presentaciones en este encuentro han permitido vislumbrar muchas de las problemáticas existentes en materia de género y derechos de las mujeres que se han visto exacerbadas a raíz de la pandemia. Y espero, y quizás esta crisis pueda servir como una oportunidad no para volver al status quo en el que estábamos en el previo al brote del coronavirus, como han señalado diferentes gobiernos, esa intención de volver al status quo anterior, sino como una oportunidad para reconocer errores, tomar lecciones aprendidas y construir un sistema que sea capaz de garantizar la igualdad de género, asegurar mayor participación e inclusión en el diseño de políticas públicas y poner de relieve algunas de las cuestiones que fueron mencionadas en este encuentro. Por último, de vuelta agradecer a las panelistas por sus presentaciones y a la audiencia por su participación en este 5º encuentro del ciclo de conversaciones de salud y derecho, coorganizado por la Universidad Torcuato Di Tella y el Instituto O'Neill. Eso es todo. Fin. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.